En medio de la neblina espesa y el frío cortante de las montañas de Antioquia, decenas de agentes del escuadrón antisecuestro, perros rastreadores y peritos forenses peinaban desesperadamente una finca en el municipio de Guarne. Buscaban a una mujer desaparecida, removían la tierra, aplicaban químicos para detectar rastros de sangre invisible y registraban cada milímetro de la propiedad. A pocos pasos de ellos, apoyado tranquilamente contra el marco de un closet de madera, el dueño de la finca los observaba. No estaba nervioso, no sudaba. De hecho, se estaba riendo. Se burlaba en silencio de la torpeza de los investigadores, maravillado de cómo la supuesta inteligencia del Estado era incapaz de ver lo que estaba literalmente bajo sus suelas. Los agentes buscaban a una sola persona desaparecida, ignorando por completo que bajo esa misma tierra fértil donde pisaban, el hombre que les sonreía había sepultado a toda una familia. Y cuando finalmente la verdad salió a la luz, este campesino de apariencia dócil y mirada vacía, miró fijamente a los fiscales a los ojos y les hizo una confesión que heló la sangre de todo el país. No busquen solo a 4, porque con mis manos puedo haber matado a más de 1000. ¿Cómo un niño campesino se transforma en uno de los asesinos seriales más calculadores y aterradores de la historia? ¿Cuál era el macabro método de 30 segundos exactos que utilizaba para apagar la vida sin dejar una sola gota de sangre? Y sobre todo, ¿cuál fue el absurdo y minúsculo error tecnológico que terminó delatando a un criminal que rozaba la perfección? Si la psicología de los asesinos y los misterios sin resolver te atrapan, suscríbete y activa las notificaciones. Déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Comencemos. Para intentar comprender la mente de un depredador serial, la criminología forense siempre viaja al pasado. Se busca el momento exacto de la fractura, el instante en que el alma humana se quiebra y deja entrar a la oscuridad. En el caso de nuestro protagonista, a quien llamaremos Javier para adentrarnos en su expediente, la oscuridad no tuvo que tocar a la puerta. Lo estaba esperando desde el mismo día en que abrió los ojos. Javier no nació en Guarne, ni en Medellín. Nació a mediados de la década de los 70 en el departamento de Caldas, en el seno de una familia de labriegos extremadamente humilde y numerosa. Era una época y un entorno donde la ignorancia, la supervivencia y la brutalidad rural dictaban las reglas de crianza. Nació tan enfermo y débil que su propio padre, convencido de que el bebé no sobreviviría a la primera noche, tuvo que bautizarlo de emergencia en la casa de madera. Pero Javier sobrevivió. Y para su desgracia, sobrevivir en esa casa significaba convertirse en el blanco principal de la ira de un hombre despiadado. Los castigos que Javier soportó desde que tuvo uso de razón desafían cualquier límite de la crueldad humana. El trabajo en el campo era obligatorio desde la primera infancia. A los 3 años le entregaban un machete y lo obligaban a clasificar las plantas de plátano. Si el niño cometía el error de cortar un retoño sano en lugar de la maleza, su padre no lo regañaba. Tomaba el mismo machete de trabajo y lo golpeaba brutalmente con la hoja plana sobre la espalda hasta dejarlo sin aire. La humillación era sistemática. Como cualquier niño pequeño, Javier sufría de incontinencia nocturna y a veces mojaba la cama. La respuesta de su padre ante este accidente infantil no era cambiar las sábanas. Lo levantaba a golpes en medio de la madrugada, lo arrastraba por el cabello hasta el patio y lo sumergía de cabeza dentro de un inmenso tanque de agua helada, manteniéndolo ahogado hasta que sus pulmones ardían. Cuando los golpes con palos, rejos y herramientas agrícolas ya no parecían suficientes para saciar el sadismo de su progenitor, los castigos se volvieron refinados. A los 4 años de edad, Javier conoció la tortura física en su estado más puro. Su propio padre le introducía agujas de coser afiladas por debajo de las uñas de las manos, una por una, obligándolo a soportar el dolor en absoluto silencio. Si se movía lentamente o no cumplía una orden a tiempo, lo obligaban a vestirse con una bata negra de mujer para humillarlo frente a los demás peones de la finca.
Pero el evento que fracturó su psique para siempre, el momento en que el niño murió y comenzó a gestarse el monstruo, ocurrió antes de que cumpliera los 5 años. Un día, el padre envió a uno de los hermanos mayores de Javier al caserío más cercano, a más de 2 horas de camino a pie, para comprar suministros. Al regresar, el niño había perdido 2 pesos de las vueltas. Una moneda insignificante que cayó por las rendijas del piso de madera de la casa. El padre, enfurecido por la pérdida, alineó a todos los hermanos y comenzó a azotarlos con un rejo de cuero. A todos, menos a Javier. A Javier lo apartó. Lo miró desde arriba y le dijo una frase que se tatuaría en el cerebro del niño para el resto de su existencia. A ti te tengo un castigo diferente. Despídete de tu mamá y de tus hermanos, porque no los vas a volver a ver. Te voy a ahogar. A sus escasos 5 años, Javier se despidió de su madre, quien observaba la escena en silencio absoluto, petrificada por el terror o la sumisión. Caminó delante de su padre, atravesando los inmensos cafetales y plataneras, descendiendo hacia el río caudaloso de la región. El niño, cuya mente ya había comenzado a desconectarse del miedo como mecanismo de supervivencia, se detuvo a mitad de camino. Miró a su padre a los ojos, con una frialdad antinatural para su edad, y le propuso un trato. Le pidió que tomara la escopeta calibre 16 que llevaba al hombro y le disparara de una vez. Le dijo que así ambos descansarían. El padre dejaría de golpearlo y él dejaría de recibir los golpes. La respuesta del hombre fue lapidaria. No se trata de hacer lo que tú quieras, se trata de hacer lo que yo quiero hacer contigo. Llegaron a la orilla del río. El padre tomó una soga áspera, ató los tobillos del niño con fuerza, le amarró las manos a la espalda y le ató una pesada roca a la cintura. Caminó hasta una piedra que sobresalía en la parte más profunda del charco. Levantó a su propio hijo en el aire y lo arrojó a las aguas heladas. Javier se hundió de inmediato. La desesperación biológica por el oxígeno lo hizo patalear, logrando sacar la cabeza a la superficie por un microsegundo para tomar una bocanada de aire. Pero cada vez que el niño emergía, el padre colocaba su pesada bota sobre la cabeza de Javier y lo empujaba hacia el fondo con todas sus fuerzas, gritándole que se ahogara. Javier luchó hasta que sus pulmones se llenaron de agua. La luz del sol se apagó, el sonido del río desapareció y perdió el conocimiento. Había cruzado el umbral de la muerte. Cuando abrió los ojos horas después, tosiendo agua y temblando de hipotermia, estaba tirado en una orilla poco profunda cerca de un camino vecinal. Había sobrevivido de milagro. Su madre estaba allí. Durante años, Javier creyó que ella había corrido a salvarlo en el último segundo. Pero tiempo después, ya siendo un adulto y un criminal consumado, confrontó a su madre sobre aquel día. La mujer lo miró y le confesó la verdad más dolorosa de todas. Ella nunca fue a sacarlo del agua. Simplemente alguien más lo arrastró a la orilla. Cuando Javier le preguntó por qué no hizo nada para detener al padre, la respuesta de su madre fue la última palada de tierra sobre su empatía. «Me vas a perdonar, hijo, pero eran más importantes tus 5 hermanos que uno solo». En ese exacto momento de su vida, Javier entendió que estaba absoluta y aterradoramente solo en el universo. Aprendió que la única forma de sobrevivir en un mundo despiadado era volverse más despiadado que el mundo. Y esa filosofía comenzó a manifestarse de formas grotescas. Viviendo temporalmente en la finca de su abuela materna para escapar de las palizas de su padre, el niño descubrió un placer nuevo, adictivo e inquietante. Se encargaba de los animales de corral, pero Javier no los cuidaba. Encontró una fascinación hipnótica en asesinar a los pollos. Tomaba a las aves pequeñas, las sujetaba con sus manos infantiles y les arrancaba la cabeza de un solo tirón. Arrojaba la cabeza decapitada por una ventana y el cuerpo por otra, y se quedaba paralizado, fascinado, observando cómo el cuerpo decapitado del animal chapaleaba, convulsionaba y sangraba sobre la tierra. Le encantaba ver el movimiento de la muerte.
Le encantaba ver cómo brotaba la sangre. Cuando sus tíos o su abuela lo descubrían y lo golpeaban salvajemente por matar a los animales, Javier no lloraba ni pedía perdón. Al contrario, el castigo alimentaba su ira. Aprendió que si lo castigaban por matar a un pollo, su venganza sería destruir el jardín entero a machetazos. Desarrolló una memoria rencorosa, vengativa y calculadora. Adoptó un lema silencioso: si alimento a alguien con odio, solo puedo esperar recoger odio. El niño campesino, víctima de la peor barbarie, se estaba transformando aceleradamente en un depredador sin escrúpulos. Había aprendido que la violencia no requería justificación, requería simplemente la oportunidad. La semilla del mal había germinado y estaba a punto de florecer en las calles de Medellín. Un tiempo después, demostrando una independencia aterradora para su edad, Javier huyó de su casa para siempre. Se internó en el monte, trabajó en fincas vecinas ordeñando vacas a cambio de comida, y aprendió a vivir como un animal salvaje, sin necesitar el afecto de nadie. Con los años, el niño solitario se convirtió en un adolescente resentido, y sus pasos lo llevaron a la gran ciudad de Medellín. Sobrevivió haciendo de todo. Fue lustrabotas, vendedor de dulces en los buses, conductor de vehículos de carga y mensajero. Pero la ciudad le quedaba pequeña a su ira contenida. Buscando un lugar donde la violencia estuviera institucionalizada y permitida, ingresó a las fuerzas militares de Colombia. En el ejército, Javier encontró su verdadero elemento. Ya no era un niño asustado, era un soldado entrenado para eliminar objetivos. Sus instructores y comandantes notaron rápidamente su frialdad y su letalidad en el campo de combate. Ni siquiera lo llamaban por su apellido. Su indicativo en las operaciones militares era apropiadamente guerrero. Pero la vida militar, con todas sus restricciones, terminó por hartarlo. Javier era un hombre de extremos. Odiaba la disciplina ajena porque le recordaba los castigos de su padre. Odiaba que en medio de un patrullaje por la selva, sofocado por la sed después de un intenso enfrentamiento armado, sus superiores le prohibieran tomar agua de los ríos o comer frutas de los árboles por temor a que las guerrillas las hubieran envenenado. Como él mismo relató años más tarde con una calma escalofriante, después de cometer un homicidio en la selva, la garganta se seca por completo, y a él no le permitían calmar esa sed. Enojado con las reglas, pidió la baja y regresó a la vida civil. Pero el entrenamiento táctico, la capacidad de emboscar, de matar en silencio y de borrar rastros ya estaba codificado en su sistema nervioso. Intentó llevar una vida normal, consiguió trabajos en el sector eléctrico de la ciudad y buscó desesperadamente llenar el vacío emocional que arrastraba desde el día en que su madre lo abandonó a orillas del río. Pero su concepto del amor estaba completamente distorsionado. Para Javier, amar no significaba compartir, significaba posesión y pureza absoluta. Exigía una lealtad irreal, casi fundamentalista. Su primera novia oficial rompió sus frágiles esquemas de confianza. Él esperaba que fuera una mujer pura, intocable, reservada exclusivamente para él hasta el matrimonio. Cuando descubrió que ella había tenido intimidad con un simple amigo, el orgullo de Javier se hizo pedazos. La traición, real o imaginada, encendió la misma rabia vengativa de su infancia. Y con esta decepción amorosa comenzó a gestarse su segunda filosofía de vida. Yo no mando a cobrar las deudas, las cobro yo mismo con mis propias manos. Años después intentó construir una familia. Se casó, tuvo 2 hijos varones y durante 13 años interpretó el papel del padre protector. Sorprendentemente, a diferencia de su propio progenitor, Javier nunca golpeó a sus hijos. Fue un padre estricto, militar, pero les inculcó el deporte y la disciplina. Uno de ellos llegó a ser un campeón infantil de ajedrez en el departamento y el otro un talentoso cantante. Pero la relación con su esposa era un polvorín. Ella era muy joven, amante de la vida social, de la fiesta y el desorden.
Para un hombre estructurado, obsesivo y silencioso como Javier, esa vida era un insulto constante. La violencia intrafamiliar, verbal y emocional escaló hasta que, un día, ella le anunció que tenía un amante y que lo iba a llevar a vivir a la casa. Javier, demostrando una frialdad psicopática, simplemente le puso las manos en los hombros y le advirtió que podía ser feliz con otro hombre, siempre y cuando el nuevo individuo jamás tocara a sus hijos. Si lo hacía, él lo casaría y lo mataría. Tras la separación, Javier se quedó con la custodia de los niños, un logro inusual que alimentó su ego de superioridad moral. Pero los años oscuros en las calles de Medellín comenzaban a reclamar su peaje. Javier no solo trabajaba en construcción o electricidad, había comenzado a involucrarse en trabajos pesados, deudas de sangre y ajustes de cuentas en el bajo mundo de la ciudad. Su primera víctima real, el primer ser humano cuya vida apagó directamente con sus propias manos, no fue por venganza personal. Fue un encargo, un trabajo frío y corporativo. Un conocido lo contactó pidiéndole ayuda para localizar a un supuesto cliente que debía dinero de mercancía puerta a puerta. Engañado o no, Javier subió a un vehículo con 2 hombres más. Localizaron al objetivo y lo obligaron a subir al asiento trasero del carro. Javier se sentó a su lado. De repente el conductor le entregó a Javier una cuerda gruesa y le dio una orden que no admitía debate. O lo matas a él o los mato a ustedes dos. Javier no dudó. Sin temblar, rodeó el cuello del hombre con la cuerda. Mientras el vehículo avanzaba por las calles, Javier tiró de los extremos con toda la fuerza de sus brazos. Sintió la desesperación del hombre a su lado, la lucha agónica por buscar oxígeno, los espasmos musculares. Mantuvo la presión constante, implacable, hasta que el cuerpo dejó de moverse por completo y la vida se extinguió en el asiento trasero del auto. Después de arrojar el cadáver, Javier se quedó a solas con sus pensamientos, la boca seca, el corazón acelerado. Pero no sintió culpa, sintió poder. Se dio cuenta de que extinguir una vida humana era alarmantemente fácil, y en lugar de huir de ese recuerdo, lo abrazó. Decidió perfeccionar el arte de matar. Estudió la anatomía de la respiración. Cronometró el tiempo exacto que le tomaba a un cerebro humano morir por hipoxia. Aprendió que la asfixia mecánica era el método perfecto. Sin sangre, sin armas de fuego ruidosas, sin regueros de ADN y con un sufrimiento mínimo de apenas 30 o 40 segundos. ¿Había encontrado su vocación? La bestia que había estado durmiendo desde que arrancaba cabezas de pollos en la granja de su abuela acababa de despertar, y el municipio de Guarne estaba a punto de convertirse en su territorio de cacería privado. El tiempo pasó, y tras varios intentos fallidos de reconstruir su vida sentimental, Javier conoció a la mujer que desencadenaría su transformación definitiva en el asesino serial más temido del país. La llamaremos Valeria. Valeria era una mujer joven, con un pasado turbulento y 2 hijos pequeños de una relación anterior con un hombre que, según los relatos, había terminado en prisión por crímenes repudiables. Cuando Javier conoció a Valeria, vio en ella a un ave herida. Ella no tenía nada material. Su equipaje, el día que decidió mudarse con él, cabía literalmente en una simple caja de cartón. Javier, impulsado por esa necesidad posesiva de ser el salvador y el dueño absoluto de su pareja, dejó la ciudad y se llevó a Valeria y a sus 2 pequeños hijos a vivir a una inmensa finca en las áreas rurales y boscosas del municipio de Guarne, en Antioquia. Allí, lejos del ruido de Medellín, intentaron construir una vida de campesinos prósperos. Cultivaban la tierra, criaban gallinas ponedoras, engordaban pollos y cuidaban ganado. Javier compró motocicletas, llenó la casa de comodidades básicas y se hizo cargo financieramente de los 2 niños de Valeria, llevándolos al colegio y tratándolos, en apariencia, como a sus propios hijos. Por primera vez en décadas, Javier creía haber alcanzado la paz. Pero la paz, para una mente paranoica y controladora, es un espejismo que se rompe con cualquier brisa.
Valeria, joven y aburrida de la monotonía de la granja, comenzó a buscar emociones fuera de los límites de la finca. En las salidas al pueblo, las visitas a la represa del Peñol y los encuentros a escondidas organizados con la ayuda de una vecina alcahueta, Valeria inició un romance clandestino. Para Javier, el engaño siempre deja un rastro. Los mismos niños, en su inocencia, comenzaron a contarle detalles. Le decían que cuando iban de paseo, un hombre misterioso se acercaba a hablar con su madre, o que habían visitado casas ajenas donde había otro señor. El punto de ebullición no fue un descubrimiento accidental. Valeria misma, cansada de la vida rural, enfrentó a Javier. Una mañana fría en la finca lo miró y le dijo que quería terminar la relación, que lo de ellos nunca fue amor real. Le confesó brutalmente que él había sido simplemente un escampadero, un salvavidas temporal mientras ella encontraba a alguien mejor. Y la estocada final, la frase que firmó su sentencia de muerte, fue cuando le dijo a la cara que iba a casarse con otro hombre que había conocido, porque ese nuevo amor sí le daba tranquilidad. La reacción de un hombre normal ante esta traición sería gritar, llorar, destrozar los muebles o exigir explicaciones a gritos. Pero Javier no era un hombre normal. Javier era un abismo de hielo. Su respuesta fue de una calma tan antinatural que rayaba en lo demoníaco. No alzó la voz, no cambió el tono. Se limitó a mirarla y a decirle: «No te preocupes, yo te voy a dar más tranquilidad. Termina de arreglarte y vamos a darle de comer a los animales». Eran las 7 de la mañana. Caminaron juntos por el sendero boscoso de la propiedad como dos viejos amigos que acaban de tener una charla civilizada. Valeria caminaba confiada, ignorando por completo que el hombre que marchaba a su lado ya había tomado la decisión de borrarla de la faz de la tierra. Al llegar a una zona apartada de los corrales, Javier se movió con la precisión y la letalidad de una sombra. La tomó por sorpresa asegurando sus brazos y aplicó su método perfeccionado. Sus manos fuertes, forjadas por décadas de trabajo pesado y entrenamiento militar, rodearon el cuello de Valeria. Aplicó una presión mecánica exacta, bloqueando la arteria carótida y la tráquea simultáneamente. No hubo lucha prolongada. No hubo gritos. En 30 segundos precisos, el cuerpo de Valeria colapsó en sus brazos, sin vida, sin dolor y sin derramar una sola gota de sangre. Javier miró el cadáver de la mujer por la que había apostado todo. Sin el menor atisbo de remordimiento, comenzó el meticuloso trabajo de eliminación. Despojó el cuerpo de toda su ropa para evitar dejar cualquier rastro de material biológico o fibras que los forenses pudieran detectar en el futuro. Y luego dobló el cuerpo inerte, empacándolo brutalmente dentro de un saco de lona agrícola. Pero mientras cavaba la fosa en la tierra oscura de Guarne, un pensamiento pragmático y aterrador cruzó por su mente. Los dos niños pequeños, los hijos de Valeria, estaban solos en la casa. Javier se detuvo y analizó la situación con la lógica torcida de un psicópata que se cree misericordioso. Pensó en su propio pasado, en la brutalidad de su padre, en el frío del río donde casi muere ahogado y en el abuso. Razonó que si dejaba vivos a esos niños, su destino sería terrible. Pensó que si el padre biológico salía de la cárcel, los iba a maltratar. Pensó que si quedaban huérfanos, terminarían sufriendo los mismos horrores y abusos que él padeció en su infancia. En su mente enferma y delirante, la única forma de proteger a esos niños del sufrimiento del mundo era enviarlos al más allá. Regresó a la casa de la finca, caminando con la misma calma imperturbable. Entró a las habitaciones y, uno por uno, ejecutó a los dos menores de edad. Utilizó el mismo método de asfixia silenciosa, robándoles el último aliento sin permitirles siquiera entender por qué el hombre que les daba de comer ahora los estaba matando. Tomó los dos pequeños cuerpos sin vida, los transportó hasta la fosa recién excavada y los arrojó en el mismo inmenso agujero junto al saco que contenía los restos de su madre. Cubrió el pozo con tierra, hojas y ramas. Aplastó la superficie para borrar cualquier desnivel.
La masacre de Guarne había concluido en silencio. La granja volvió a su letargo habitual, pero el hambre de venganza de Javier aún no estaba saciada. Existía un cabo suelto. 2 meses después del múltiple homicidio, la finca seguía operando con normalidad. Nadie sospechaba nada. Una tarde en el pueblo, Javier se encontró con Marta, la vecina amiga de Valeria. Marta era la mujer que le cuidaba a los niños mientras Valeria se escapaba a los hoteles con su amante. Marta había sido la cómplice silenciosa de la traición. Fingiendo total ignorancia, Javier se acercó a Marta y le preguntó con tono casual si sabía algo de su exmujer, argumentando que ella se había ido de la casa meses atrás y no había vuelto a llamar. Marta, engañada por la fachada de hombre abandonado, comenzó a coquetearle. Le confesó que Valeria nunca lo quiso, que solo lo había usado por interés económico, e insinuó que ahora ella, Marta, estaba dispuesta a ocupar su lugar. Javier sonrió. Le dijo que la esperaba al día siguiente en la finca para que hablaran con calma de su posible relación. Marta, ilusionada, llegó a la propiedad a primera hora. Javier la recibió amablemente, la dejó hablar. Escuchó de su propia boca todos los detalles de cómo había encubierto los engaños de Valeria, y cuando la mujer terminó su relato, Javier le pidió que lo acompañara a darle de comer a los animales. La condujo por el mismo sendero boscoso. Cuando estuvieron lo suficientemente aislados, a escasos 2 metros de la fosa común donde yacía la familia entera, Javier ejecutó a Marta. La estranguló con la misma eficacia militar, la desnudó y cavó un segundo agujero para ocultar su cuerpo en la tierra. En cuestión de semanas, el campesino solitario había convertido su granja en un cementerio clandestino. Su autoconfianza se disparó. Creía haber cometido los crímenes perfectos, y durante mucho tiempo realmente pareció que lo había logrado. Desaparecer a una persona sin dejar el cuerpo es solo la primera mitad del trabajo de un asesino serial exitoso. La segunda mitad, la más compleja, es desaparecer a la víctima de la memoria de sus seres queridos para que la policía no inicie una búsqueda. Y Javier era un maestro en el arte de la manipulación psicológica. Su modus operandi post-mortem era impecable. Antes de sepultar a sus víctimas, las despojaba de sus teléfonos celulares, identificaciones, tarjetas, SIM y cualquier pertenencia de valor. Guardaba todos estos objetos tecnológicos en un pequeño cofre de madera, una especie de caja de trofeos mortales escondida en su habitación. Para ganar tiempo y evitar reportes de desaparición, Javier tomaba el celular de Valeria y comenzaba a enviar mensajes de texto periódicos a los familiares de la mujer en Medellín. Escribía haciéndose pasar por ella. Les contaba mentiras creíbles, que había conseguido un trabajo excelente en otra ciudad, que se había mudado con un nuevo amor, que estaba muy feliz pero muy ocupada y que por eso no podía contestar llamadas telefónicas. De vez en cuando enviaba saludos en fechas especiales. Esta estrategia retorcida funcionó a la perfección. La familia de Valeria, acostumbrada a su carácter inestable y a sus repentinos cambios de residencia, dio por hecho que simplemente había decidido rehacer su vida lejos de ellos. Nadie fue a la policía. Nadie fue a Guarne a buscarla. Las autoridades ni siquiera sabían que existían 3 cadáveres pudriéndose en la tierra. Pero el plan maestro de Javier tenía una fisura monumental que él no previó. Su cuarta víctima, Marta, la vecina entrometida, tenía una característica particular que desmoronaría todo el teatro de engaños. Marta era completamente analfabeta. No sabía leer ni escribir una sola palabra. Cuando Marta desapareció, Javier no pudo utilizar la estrategia de los mensajes de texto. Si enviaba un mensaje desde el teléfono de Marta a su familia, ellos sabrían de inmediato que no era ella quien escribía. La incomunicación absoluta y repentina de la mujer encendió todas las alarmas. Su familia entró en pánico. Se dirigieron a la fiscalía y reportaron formalmente la misteriosa desaparición de Marta. Las autoridades abrieron un expediente y comenzaron a rastrear sus últimos pasos en la región de Guarne. Aún así, sin un cuerpo y sin testigos, el caso amenazaba con convertirse en otro archivo empolvado en los sótanos de la justicia.
Pero los asesinos en serie, intoxicados por su propio ego y su sentimiento de invulnerabilidad, siempre cometen un error absurdo. Un error minúsculo que desencadena el apocalipsis. Varios meses después de los asesinatos, Javier se encontraba en su casa, intentando buscar el número telefónico de un antiguo contacto laboral. Revolvió su caja de herramientas, sacó el cofre de madera donde guardaba los trofeos de sus víctimas y extrajo un manojo de tarjetas SIM. Sin pensar, en un acto de torpeza descomunal y confiando ciegamente en que las cosas estaban frías, tomó la tarjeta SIM que pertenecía al teléfono celular de la fallecida Marta y la introdujo en su propio dispositivo móvil inteligente para leer los contactos almacenados. En el milisegundo en que el teléfono de Javier se encendió y reconoció la tarjeta SIM de la mujer desaparecida, el dispositivo emitió una señal satelital buscando cobertura. Esa señal invisible viajó por el aire, rebotó en la antena de telecomunicaciones más cercana en Guarne y llegó directamente a los ordenadores de la unidad de inteligencia del Gaula de la policía, que mantenía el número de Marta intervenido bajo alerta máxima. Las luces rojas se encendieron en el cuartel general. La policía no solo supo que el teléfono de la desaparecida estaba encendido, sino que el cruce de datos y el aparato receptor arrojaron el nombre y la ubicación exacta del usuario del teléfono, Javier Martínez. La ubicación satelital marcaba, con un margen de error de pocos metros, una finca aislada en las montañas de Guarne. Al amanecer, el escuadrón antisecuestro, fuertemente armado, irrumpió en la propiedad con una orden de allanamiento. Esperaban encontrar a un secuestrador nervioso, atrincherado o intentando escapar por el bosque. Lo que encontraron fue una escena sacada de una película de terror psicológico. Javier abrió la puerta en ropa de trabajo con una tranquilidad que desarmó a los oficiales. Cuando el comandante le informó que estaban registrando la casa por una investigación de desaparición forzada, Javier simplemente sonrió, abrió los brazos y les dijo: «Sigan, busquen lo que quieran, están en su casa». Mientras los investigadores, los perros especializados en búsqueda de cadáveres y los peritos forenses daban vueltas por la casa, levantaban colchones, aplicaban químicos luminiscentes buscando sangre en las paredes y excavaban en el jardín equivocado, Javier se apoyó cómodamente contra el marco de un closet en la habitación principal. Y allí, cruzado de brazos, comenzó a reírse a carcajadas. Un investigador, indignado por la burla, le preguntó qué le causaba tanta gracia. Javier, mirándolo con un desprecio intelectual absoluto, le respondió que le daba risa la torpeza del Estado. Les dijo que si querían atrapar a un criminal, tenían que aprender a pensar como uno. Les explicó, como un profesor regañando a alumnos mediocres, que ningún asesino que se respete escondería un cadáver debajo de su cama, teniendo hectáreas de bosque espeso a 10 pasos de su puerta. A pesar de la arrogancia de Javier, la policía no encontró los cuerpos ese día. Se lo llevaron detenido por posesión de evidencia electrónica vinculada a una desaparición. En los calabozos de máxima seguridad, las autoridades decidieron usar una táctica antigua pero infalible. Le infiltraron un informante en su celda. Un supuesto delincuente que se ganó la confianza de Javier durante las frías noches de encierro. Alimentando el narcisismo de Javier, el infiltrado logró que el asesino se jactara de sus crímenes y confesara que las víctimas estaban enterradas en la finca. Con esta información, los fiscales se sentaron a negociar con él en una sala de interrogatorios. Le propusieron un trato jugoso. Si entregaba la ubicación exacta del cuerpo de la señora Marta y confesaba el homicidio, le tumbarían el gravísimo cargo de desaparición forzada y solo pagaría entre 12 y 15 años de prisión. Javier aceptó. Tomó un bolígrafo, observó un mapa aéreo de su finca que los fiscales pusieron sobre la mesa y con una frialdad matemática marcó un punto específico con una X. Les dijo que allí encontrarían a uno. Luego movió el bolígrafo 2 centímetros en el papel, marcó otro punto y, mirándolos con una sonrisa maliciosa, les regaló una sorpresa macabra. Y aquí no van a encontrar a Marta.
Aquí van a encontrar a mi mujer y a sus 2 hijos. Se los entrego a todos. La revelación de la masacre infantil cambió las reglas del juego de inmediato. El fiscal a cargo del caso se levantó de la mesa, horrorizado por la confesión espontánea del triple homicidio adicional, y rompió el acuerdo de negociación en la cara de Javier. Le informó que al haber niños involucrados, el crimen se convertía en un delito atroz e inexcarcelable en Colombia. La oferta de 15 años se esfumó. El fiscal le gritó que la condena superaría los 60 años y que se pudriría en la cárcel sin ningún beneficio. Javier, sin inmutarse ni un centímetro ante la amenaza de morir en prisión, se reclinó en su silla de interrogatorio. Clavó sus ojos negros en el fiscal y, con la voz de un depredador acorralado que sabe que aún tiene el control psicológico de la situación, le escupió la respuesta más famosa de su expediente criminal. Le dijo directamente al fiscal que le faltaban agallas para cumplir su palabra. Le dijo que podía meterle 60, 80 o 100 años de cárcel si quería. Le dijo que había ganado el juicio, pero que había perdido el juego mayor, porque de él, de su boca, no saldría una sola palabra más. Javier le aseguró a la justicia colombiana que, si bien estaban felices por haber encontrado 4 cuerpos bajo la tierra de Guarne, se quedarían con la duda eterna, porque con sus manos él podía haber matado tranquilamente a más de 1000 personas en su vida, y que nadie, jamás, lograría encontrarlas sin su ayuda. Hoy en día, Javier cumple una aplastante condena de 42 años de prisión intramural en una cárcel de máxima seguridad. Su vida en los pabellones refleja su extrema disciplina y su total desconexión de la realidad humana. Mientras otros reclusos consumen su tiempo en la violencia interna de los patios, él se despierta a las 4:30 de la madrugada. Dedica sus primeras horas al yoga y a ejercicios extremos de respiración y pasa el resto del día tejiendo meticulosamente mochilas de lana en absoluto silencio. Cualquiera que dialogue con él buscando un llanto de arrepentimiento por la matanza de los 2 niños inocentes se estrellará contra un muro de concreto. Su único lamento recurrente, la verdadera piedra en el zapato que le quita el sueño en su celda, no es el rostro de las víctimas. Lo que no se perdona a sí mismo es haber cometido el estúpido error de introducir esa tarjeta SIM en su teléfono celular, traicionando sus propios años de perfeccionismo asesino. Ante los tribunales y la prensa, Javier hizo una petición oficial que dejó mudos a los jueces. Suplicó que se reinstaurara y se le aplicara inmediatamente la pena de muerte. Argumentó con frialdad absoluta que las personas como él no tienen cura y simplemente deben ser eliminadas de raíz para que no estorben al resto del mundo. Pero a pesar de esta aparente aceptación de su monstruosidad, sus palabras finales son una advertencia escalofriante. Cuando se le pregunta si volvería a matar si algún día recobrara su libertad, Javier no ofrece promesas de rehabilitación. Mirando fijamente a la cámara, asegura que él trata a la sociedad exactamente como la sociedad lo trate a él. Afirma que, si su supervivencia lo requiere, no dudaría un solo segundo en volver a extinguir vidas. La masacre de Guarne fue desenterrada y las víctimas finalmente entregadas a sus familias. Pero las escalofriantes palabras de Javier resuenan como un eco maldito en los expedientes de la Fiscalía. 4 cuerpos fueron encontrados gracias a un error tecnológico, pero la duda sembrada por su sonrisa maliciosa persiste. ¿Cuántas fosas secretas más esconde la geografía del país? ¿Cuántas desapariciones no resueltas llevan el sello indetectable del estrangulamiento de los 30 segundos? Si este tenebroso recorrido por la mente criminal te ha impactado, te invito a suscribirte al canal y a compartir este video. La oscuridad siempre deja rastros, pero la verdad exige ser contada para que la historia no se repita. Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre este escalofriante caso. Nos vemos en el próximo Enigma Criminal.